tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús David López de la Vega, alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Actualmente estoy cursando la materia de Estadística Inferencial 2, Unidad 4, con el profesor Juan Morales. Mi número de control es 17213091. Estamos a 4 de abril del 2020. Y iniciamos. Ok, primero la introducción. En este video veremos algunos ejemplos de problemas en los cuales se aplicará la estadística para su análisis. También resolveremos los ejercicios indicados en las actividades de la unidad 4 de esta materia, apoyándonos del uso del software conocido como Minitab. Estos son los ejercicios que así aplique. Y a continuación se mostrarán algunas definiciones básicas que nos servirán para entender un poco más sobre el enfoque de esta materia. Ok, primeramente serían los temas. Es el punto 14.2, gráficas de control para la variación y la media. Ejercicios a resolver 2. 14.3, gráficas de control para atributos, ejercicios a resolver 2. Total de ejercicios de la unidad 4, 4. Ok. Primeramente, con el tema de control estadístico de procesos. Las definiciones. Los datos de proceso. A ver, un momento. Ok, está grabando. Todo bien. Muy bien. Los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo de tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Okay. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Okay, una gráfica de control de una característica de proceso como la media o la variación consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central así como un límite de control inferior y un límite de control superior. Okay. La línea central representa un valor central en las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Es un proceso estadísticamente estable. Existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central.
4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Ok, pasamos al primer ejercicio. Vamos a leerlo y posteriormente a resolverlo. Okay. Una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas, debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Ok, primeramente vamos a elaborar lo que es gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Consecutivamente, la gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Y después una gráfica XS, ya que vamos a trabajar con 10 unidades. Y esta es de 5 unidades. Muy bien, empezamos con gráficas de 5 unidades. Que ya las tenía aquí. Veamos, al parecer es... Listo, ok. Continuamos, una pequeña falla. Vamos a ir primeramente, aquí tenemos la información, son las muestras, el día y las onzas de cada unidad. Aquí vemos que sí hay un poco de variación en lo que es el llenado de las muestras. Tenemos lo que son fue una muestra, me parece que por 30 días, 5 muestras. 30 por 5 son 150. Aquí tenemos exactamente los días. Veamos, vamos a pasar a estadísticas. Vamos a herramientas de calidad. Vamos a gráfica de corridas. Muy bien. En columna individual vamos a poner lo que son las onzas. Tamaño de grupo va a ser el... A ver... El peso. Sí, las onzas. La muestra. Perdón, En la columna individual ponemos lo que son las onzas. En el tamaño del grupo ponemos 5. En subgrupos vamos a saltar. Muy bien. Esta es la gráfica de corridas de onzas. Pues vemos que todo está dentro de la media. Lo que sí es que hay aquí unos un poquito arriba y otros un poquito abajo. Pues aquí vemos que tenemos el número de corridas de la mediana, que son 23, el número de corridas esperadas 16, la corrida más larga de la mediana fueron 3, el valor aproximado para crear conglomerados de 0.995, el valor P aproximado para las mezclas de 0.005, número de corridas hacia arriba 23, número de corridas esperadas 19.7, la corrida más larga hacia arriba y hacia abajo son 2, el valor aproximado de la tendencia son 0.932 y el valor P aproximado para las oscilaciones de 0.068. Muy bien. Presionamos control E. Muy bien. Ahora vamos a cambiar lo que es el tamaño del subgrupo.
lo vamos a poner lo que es 1. Le damos a aceptar. Muy bien, aquí tenemos, pues vemos que todo está más poblado y pues nos da una gráfica más específica en lo que son las cantidades y lo que es la dispersión de cada muestra, y pues específicamente más la diferencia que hay de las que están más llenas a las que están más vacías. Observamos que el número de corridas de la mediana son 86, el número de corridas esperadas son 76, el corrido más largo de la mediana son 5, el valor aproximado para crear conglomerados es 0.949 y el valor aproximado para las mezclas es de 0.051. El número de corridas hacia arriba y hacia abajo son 100, número de corridas esperadas 99.7. La corrida más larga hacia arriba y hacia abajo son 5, el valor aproximado para las tendencias son 0.526 y el valor P aproximado para las oscilaciones es 0.474. Muy bien, vamos hacia abajo. Ahora vamos a hacer lo que es una gráfica XR. Pasamos a estadísticas. Gráficas de control. Gráfica de variables para subgrupos. Muy bien. Y una gráfica XR. Muy bien. Ok. Tenemos la información. Vamos a poner en esta parte de aquí. Vamos a poner lo que son las onzas, el tamaño de subgrupos. Y ponemos son 5. Vamos a opciones. Pruebas. Vamos a seleccionar todo. Vamos a aceptar y aceptar. Muy bien, aquí tenemos nuestra gráfica XR de las onzas. Muy bien, vemos aquí pues tenemos que todo está cerca de la media, excepto los puntos que habíamos mencionado antes en las otras gráficas, ya que son los que están más altos y este que es un poquito más bajo. En la parte de abajo vemos pues que sí cambia un poco, pero sí tenemos hay cierta diferencia en lo que son las latas y su llenado, y pues el cliente tiene razón al auditar y comentar que hay variación en el llenado de las onzas, pero pues a lo que vemos todo está dentro de bajo control. Muy bien, ahora vamos a ir a lo que es el asistente, ahí vamos a ver ciertas diferencias. Asistente, gráficas de control. Ok, vamos a pasar a el tipo de gráficas. Vamos a ver lo que es la gráfica XR, ya que el tamaño del grupo es de 8 o menos, y aquí vemos que los subgrupos son de 5. Presionamos. Muy bien. Columnas de datos. Vamos a
seleccionar lo que son las onzas y ponemos 5 a partir de los datos y azúcar. Muy bien, aquí vemos lo que son las gráficas. Pues vemos que es estable la medida del proceso, evaluando el 1% de los grupos fuera de control. En los comentarios pues vemos que la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica X barra. Y pues aquí tenemos lo que es la gráfica. Vemos que la media es de 11.893. Aquí la tenemos. Tenemos una desviación de corto plazo de 0.26961. Aquí abajo en el rango vemos que tenemos 0.0627. Pasamos a la siguiente. Ok, equivalente de 11 es informe de estabilidad. Pues vemos aquí que el estado del cíclico en lo que es la gráfica, los patrones de tendencia global. Pues en la tendencia global tiene un movimiento bastante consistente en todo el rango de datos. Como una tendencia ascendente o descendente, es más probable que esta tendencia ocurra con la media del proceso que con la variación del proceso. De modo que esta tendencia suele aparecer en la gráfica X barra y no en la gráfica R. Y vemos pues, que las gráficas con una tendencia global no parecen estar bajo control porque la media cambia constantemente, pero las tendencias globales suelen ser una parte natural del proceso y representan variación por causa común. Vemos aquí pues tenemos cambios rápidos y cambios graduales. Los cambios rápidos en los datos son cambios notables y sostenidos de la media del proceso o de la variación del proceso. Los cambios rápidos pueden ser permanentes o temporales y suelen ser resultado de un cambio del proceso o un cambio rápido en la gráfica X barra, indicando un campo en la media del proceso y un cambio rápido en la gráfica R. Muy bien. Vamos a ver que tenemos solo 3 fuera de control excesivo. Y si más del 2% de todos los subgrupos están afuera de los límites de su control, el número de subgrupos fuera de control es excesivo. Los subgrupos fuera de control suelen deberse a cambios rápidos, tendencias o ciclos en los datos. Casos especiales asociados con los eventos inesperados como fallas del suministro o de electricidad. Bien, vamos a la última. Ok, vemos que el estado de la... Tenemos estabilidad, la media y la variación del proceso son estables. No hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas. En la cantidad de datos pues vemos que no necesitamos preocuparnos por la precisión de los límites de control porque los cálculos incluyen 70 o más puntos de datos. Y de los datos correlacionados, si los datos están correlacionados como lo comenté, podemos observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos del 2% de los subgrupos están fuera de los límites de control en la gráfica X barra. La prueba de la correlación no es necesaria. Y pues en una gráfica alternativa tenemos que nos sirve para supervisar el control del proceso. Y si su principal objetivo es explorar sus datos o comparar su proceso antes y después de un cambio, tenemos que utilizar la gráfica de control disponible en el análisis para el antes y el después. Muy bien. Y pues aquí a lo que veo pues todo está bajo control. Tenemos la evidencia suficiente para ver que todo está dentro de los límites, dentro del rango y está bajo control. Ahora vamos a ver la número 3. Estas, la 1 y la 2 vimos que están bajo control estadístico. La evidencia que sacamos nos lo demostró. Nos falta la prueba XS. Aquí vemos que se han tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días.
entonces van a ser 300 unidades. Y pues el nuevo tamaño de la muestra determina si está bajo control estadístico. Ok, vemos, este es de 10 unidades. Muy bien, vamos a ir nuevamente a estadística. Vamos a gráfica de control. Gráficas variables para subgrupos. X barra S. Ok, muy bien. Aquí vamos a poner lo que son las onzas. Muy bien. Son, en tamaño de subgrupos son 10. Vamos a opciones. Opciones de X barra. Pruebas. Vamos a seleccionar todas las pruebas. Vamos a aceptar y aceptar. Ok, vemos aquí un punto que sí está un poco elevado. Lo demás está más cerca de la media. Y aquí tenemos un punto que está más por debajo de la desviación estándar. Muy bien. Vamos nuevamente a asistente. Gráfica de control. Vamos a ir nuevamente a gráfica de XS, ya que es mayor que 8. Son 10 unidades, se muestra. Muy bien. Vamos a columna de datos. Vamos aquí columna de datos sponsors. Son 10. Aceptar. Aquí seleccionar a partir de los datos. Vemos que Minitab determinó que algunos subgrupos están fuera de control, dado que los límites de control se deberían calcular a partir de un proceso estable. Usted debe identificar cuáles subgrupos tienen causas especiales y omitirlos de los cálculos. Muy bien, si usted omite un subgrupo, excluirá los cálculos para ambas gráficas, pero no quiero omitir nada. Vamos a aceptar. Vemos aquí que la media del proceso pudiera no ser estable. Un subgrupo de 3.3% está fuera de control en la gráfica X barra. Tenga en cuenta que la posibilidad de ver el 0.7% de subgrupos fuera de control aunque el proceso sea estable. Y pues tenemos la gráfica aquí que ya habíamos visto, el punto que está más arriba. Y pues vamos a evaluar el porcentaje también en los grupos fuera de control. Ok. Aquí es lo que les habíamos visto en estas gráficas anteriormente. Vemos que el fuera de control excesivo es si el más del 2% de todos los puntos están fuera de los límites del control. El número de puntos fuera de control es excesivo. Los puntos fuera de control suelen deberse a cambios rápidos, tendencias o ciclos en los datos, causas especiales asociadas con eventos inesperados como fallas del suministro de electricidad, autocorrelación, correlación entre puntos de los datos consecutivos. Podemos detectar los cambios rápidos y las tendencias, los ciclos y las causas especiales en la gráfica de la autocorrelación.
Aunque es difícil de evaluar, convendrá que obtenga ayuda para evaluar el problema. Muy bien, pasamos a la siguiente gráfica. Vamos a una tarjeta de informe. En la estabilidad, vemos que la variación del proceso es estable, no hay subgrupos fuera de control de la gráfica, sin embargo, la media del proceso pudiera no ser estable. Un subgrupo de 3.3 está fuera de control, es el que vimos arriba en la gráfica. Y pues hay la posibilidad de que vea el 0.07 de subgrupos fuera de control. Aunque el proceso sea estable, debe investigar el subgrupo fuera de control y si este tiene una causa especial, lo omitimos y lo calculamos. En cantidad de datos, pues vemos que no necesitamos preocuparnos por la precisión de los límites de control porque los cálculos incluyen 60 o más puntos de datos. En datos correlacionados, si los datos podemos observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos de dos subgrupos están fuera de los límites. Y en las gráficas alternativas, pues vemos que con esto podemos supervisar el control del proceso si un principal objetivo es explorar sus datos o comparar su proceso antes y después del cambio. Muy bien. Pues con esto concluimos que el tamaño, pues que es en la gráfica XS, las muestras están bajo control estadístico. Bien, pasamos al siguiente problema. Este problema vemos que es similar. Ejemplo, llenado de latas de atún de 140 gramos. Una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacerse un estudio del proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Tenemos que elaborar las siguientes gráficas. Gráfica de rachas y determinar si está bajo control, la número 1. Gráfica de XR y determinar si está bajo control estadístico. Y tenemos que hacer una gráfica de XS, pero con más de 15 unidades. Bien, pasamos con la del llenado de atún. Ok, seguimos grabando. Muy bien. Aquí tenemos ya nuestros datos. Son 240 datos. Muy bien, vamos a ir a estadísticas. Vamos a herramientas de calidad. Gráfica de corridas. Ok. En la columna individual ponemos lo que es las onzas, el peso del atún, el tamaño del subgrupo. Quedamos en que eran 10, ¿verdad? No, eran de 8, ¿verdad? Sí, 8 subgrupos en las filas, no hay subgrupos aceptados. Ok. Un momentito, se me trabó. Vamos a estadísticas, herramientas de calidad, gráfica de corridas, columna individual, las
muestras. Preso. Sí, columna, ok, columna nivel es el peso del atún. En el tamaño del subgrupo vamos a poner 8. Muy bien. Vamos a aceptar. Listo. Ok, aquí tenemos lo que es la gráfica de corrida. Tenemos un número de corridas de la mediana que son 14. Aquí las tenemos. El número de corridas esperadas son 16. La corrida más larga de la mediana son 5. El valor aproximado para crear conglomerados es de 0.229. El valor aproximado para las muestras es de 0.771. Y el número de corridas hacia arriba y hacia abajo son 18. El número de corridas esperadas son 19. La corrida más larga hacia arriba es de 3. El valor aproximado es de 0.228 y el valor aproximado para la oscilación es de 0.772. Muy bien. Vamos a poner control E. Control E. Ok, vamos a ver. Vamos a poner tamaño de grupos 1. Vamos a aceptar. Ok, aquí vemos que hay más grupos. Y aquí vemos que el número de corridas de la mediana es de 120. El número de corridas esperadas es de 121. La corrida más larga de la mediana es de 7. El valor aproximado para crear conglomerados es 0.449. Y el valor P aproximado para las muestras es de 0.551. El número de corridas hacia arriba y hacia abajo es de 161. El número de corridas esperadas es de 159.7. La corrida más larga hacia arriba y hacia abajo es de 4. El valor aproximado para las tendencias es de 0.581 y el valor aproximado para la oscilación es de 0.419. Y pues aquí vemos un número de corridas. Hacia arriba y hacia abajo hay muy pocos dentro de la media. Ahora vamos a aplicar lo que es la gráfica XR. Vamos a ir a estadísticas nuevamente. Gráficas de control. Gráficas de control. Vamos a gráfica de variables para subgrupos. Y aquí gráfica XR. Muy bien, aquí tenemos todas las observaciones para no estar en una columna. Ok, aquí vamos a poner lo que es el peso del atún. Vamos al tamaño de grupos, vamos a poner 8. Vamos a opciones, X barra, pruebas, seleccionamos todo. Le damos a aceptar y aceptar. Muy bien, aquí tenemos nuestra gráfica X barra o XR. Vemos aquí las muestras. Están cerca de la media, unas están muy arriba. Están más arriba que abajo, a lo que vemos. Muy bien. Ahora vamos a verla en otra gráfica más
más fácil de entender. Vamos a ir a asistente. Vamos a ir a gráficas de control. Vamos a ir a lo que es a ver, columna de datos, peso del atún, un tamaño de 8. Aceptar. Aquí vemos nuestra gráfica, vemos en la media del proceso no está estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica XR, o sea que vemos que todo está dentro de control. Aquí tenemos las gráficas y pues no, todo está dentro de la media. Aquí es el comentario que nos hace lo que es la gráfica, es estable y ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica. Vamos a lo que sigue. Aquí tenemos el informe y pues tenemos una gráfica para evaluar la estabilidad de la media y la variación de su proceso. Buscamos patrones que pueden ayudarnos a distinguir entre causas comunes y especiales, comúnmente en procesos que solo se exhiban causas comunes que tengan una media variable y constantes. Muy bien. Aquí tenemos lo que es la tarjeta de informe. Pues en la estabilidad vemos que estamos en buen estado. La media y la variación de procesos son estables, no hay subgrupos fuera de control. En cantidad de datos pues no necesitamos preocuparnos, pues ya que los límites de control incluyen 60 o más puntos de datos. En los datos correlacionados vemos que estos datos están, podemos observar pues en estos datos que un número mayor de falsas alarmas, dado que el 2% de los subgrupos están fuera de los límites de control en la gráfica y la prueba de la correlación no es necesaria. En unas gráficas alternativas vemos que podemos supervisar el control del proceso y el principal objetivo es explorar sus datos y comparar su proceso antes y después de un cambio. Muy bien, esto fue nuestra gráfica XR. Vamos a ver la última que nos pedía un muestreo de 15 unidades. Bien, vamos a ir a estadísticas. Vamos a lo que es la gráfica de control. Vamos a lo que son las gráficas de variables para subgrupos, una gráfica XS. Vamos a lo que es el peso del atún. Ok, aquí vamos a ponerle entonces 15. En opciones seleccionamos pruebas. Vamos a seleccionar todo. Vamos a aceptar. Y aceptar. Y aquí tenemos nuestras gráficas. Tenemos la mediana de la muestra. Vemos que están cerca de la mediana. Y en nuestras muestras pues sí, tenemos ciertas variaciones, pero nada fuera de lo común. Muy bien, presionamos control E. Ahora
dejamos como está. Vamos a ir a asistente, las gráficas de control. Vamos a ir a la gráfica XS. En columna de datos ponemos el peso del atún. Los grupos son 15. Terminar estimada a partir de los datos. Aceptar. Pues aquí tenemos nuevamente la media del proceso es estable, nada fuera de lo control en la gráfica X barra. Vemos aquí en el peso, en el informe de estabilidad, pues tenemos una gráfica MR, para evaluar la estabilidad de la media y la variación de su proceso. Buscamos patrones que nos puedan ayudar a distinguir entre causas comunes y especiales. Comúnmente un proceso que solo exhibe causas comunes tienen una media y variabilidad constante. Sin embargo, las tendencias globales a los patrones cíclicos también pueden ser causas comunes. Otros patrones como desplazamientos y desvíos pueden ser causas especiales. Vamos a ver lo que es la tarjeta de informe. En la estabilidad, pues aquí vemos los estados, todo bien. La media y la variación del proceso son estables, no hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas. También vemos en cantidad de datos que pues no necesitamos preocuparnos la precisión de los límites de control, porque los cálculos incluyen 60 o más puntos de datos. Y en datos correlacionados, si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos del 2% de los grupos están fuera de los límites de control en la gráfica X barra y la prueba de la correlación no es necesaria. Y por último, gráficas alternativas. Tenemos que supervisar el control del proceso. El principal objetivo es explorar los datos y comparar el proceso antes y después del cambio, y utilizar gráficas de control disponibles en análisis gráficos de control antes y después. Y pues concluimos que el proceso se encuentra bajo control, pero el grupo de media de arriba pues sí se tiene que investigar, pero pues todo está bajo control. Ok, cerramos porque vamos a pasar a los siguientes ejercicios. Cerramos. Pasamos. Control estadístico de proceso. Gráficas de control para atributos. Definiciones. La gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo. Por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos que se dibuja en consecuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Los criterios para determinar cuándo el proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. La regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Ok, pasamos al ejercicio. Dice, ejemplo de desfibriladores defectuosos. Guidance Corporation, fábrica de desfibriladores,
desfibriladores, cardíacos implantables familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Grayson notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muertes, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Muy bien. Vamos a abrir Minitab. Aquí tenemos el número de defectos. Aquí está. Se abra. Ok, aquí tenemos la información. Listo, ok. Vamos, aquí tenemos los defectos, los lotes y los tamaños. Vamos a pasar a estadísticas, gráficas de control. En gráficas de control nos vamos a gráficas de atributos. Vamos a P. Ok, aquí en variables vamos a poner lo que son los defectos. El tamaño de su grupo va a ser el tamaño del lote. Opciones de gráfica P, nos vamos a pruebas. Seleccionamos todas. Y damos a aceptar. Y aceptar. Aquí tenemos 4 que están fuera de control. Todo lo demás está dentro de los límites de las muestras. Pero vamos a investigar por qué en unas gráficas más específicas. Vamos ahora a asistente. Gráficas de control. Vamos a ir a gráfica P. Ok, en gráficas P vamos a ponerle columna de números defectuosos. Tamaño constante para los subgrupos. El tamaño de el tamaño del lote. Gráficas de control. Perdón, se me trabó nuevamente. Ok, salir. Vamos a asistente, gráficas de control. PP. Aquí vamos a poner lo que es columna de número de elementos. Vamos con defectos. Okay.
poner el tamaño del lote. Aquí ponemos a partir de los datos. Ok. Seguimos grabando. Así es. Que determinamos que algunos subgrupos están fuera de control, dado que los límites de control se deberían calcular a partir de un proceso estable. Esto nos dice militar, pero le vamos a dar a aceptar de igual manera. En comentarios tenemos que la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. 4 subgrupos del 20% están fuera de control. Tenemos en cuenta la posibilidad de ver el 0.7 de subgrupos fuera de control aunque el proceso sea estable. Fueron lo que les había comentado en la gráfica pasada. Vamos a ver qué nos dice en la siguiente gráfica. Aquí pues tenemos que evaluar esta estabilidad defectuosa del proceso y buscamos patrones que puedan ayudarnos a distinguir entre causas y comunes y especiales. Comúnmente en un proceso que exhibe causas comunes y tenemos una tasa constante de defectos. Sin embargo, las tendencias globales de los patrones cíclicos también pueden ser causas comunes de otros patrones como desplazamientos y desvíos. Aquí pues vamos a ver en la tarjeta de informe la estabilidad. En estabilidad no estamos bien. Aquí nos está dando una advertencia de que la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. 4 subgrupos o 20% están fuera de control. Hay la posibilidad de que veamos que el 0.7 de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Debemos investigar los subgrupos fuera de control y omitir de los cálculos aquellos que causan especiales, aquellos con causas especiales, perdón. En el número de subgrupos pues estamos bien. No debemos preocuparnos por la exactitud de los límites de control porque los cálculos incluyen más de 14 subgrupos. Eh, no debo preocuparme por la exactitud de los límites de control porque todos los subgrupos tienen por lo menos 500 elementos. En la variación esperada, pues los datos tienen más variación de la esperada, una condición conocida como dispersión excesiva. La dispersión excesiva puede ocasionar el mayor número de falsas alarmas. Sin embargo, debido a que pocos subgrupos están fuera de los límites de control, de haberlos no necesitamos corregir este problema. Y en gráficas alternativas, pues vemos esta gráfica sirve para supervisar el control del proceso. Si nuestro principal objetivo es explorar los datos o comparar su proceso antes y después de un cambio, utilizamos las gráficas de control disponibles en análisis gráficos y las gráficas de control antes y después. Muy bien, pues por lo que vemos todo está dentro o bajo control. Y pues estos cuatro necesitaríamos investigarlos, pero todo está dentro de los límites. Pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio de desfibriladores defectuosos. Considerando un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador, fabricado como en el ejemplo, a continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de los desfibriladores defectuosos y determina si el proceso está bajo control estadístico. Si no, identifiquemos por cuál criterio no está bajo control estadístico. Aquí tenemos el número de defectos. Vamos a abrir Minitab nuevamente. Listo. Aquí tenemos los datos. Vamos a ir nuevamente a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos. Vamos a P. En variables ponemos los defectos, en el tamaño de subgrupos. Los tamaños de los lotes. Opciones de gráfica, pruebas, seleccionamos todos, aceptar.
y aceptar. Ok, tenemos aquí las muestras en proporción. Vemos que hay variación, que es común, ya que pues en todas las muestras siempre va a haber variación, pero vamos a indagar más a fondo. Ahora vamos a asistente, vámonos a gráficas de control. Vamos a gráfica P. Aquí vamos a poner los defectos, tamaño de subgrupos, es el tamaño del a partir de los datos y aceptar. Muy bien, aquí tenemos nuestra gráfica, vemos que la proporción de los elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. Buenas noticias, es lo que queríamos encontrar. Y vemos pues que en la gráfica el proceso que buscamos en patrones nos puede ayudar a distinguir entre causas comunes y especiales. Tenemos aquí fuera de control excesivo, es si el más del 2% de todos los grupos están fuera de los límites de control. Veamos la oscilación. Los datos que siguen exhiben un patrón persistente de movimiento ascendente y descendente. Y vemos todo está bien. Vamos a la tarjeta de informe, que es lo principal. Vemos que la estabilidad, pues la proporción de los elementos defectuosos es estable. No hay nada fuera de control. En subgrupos no debemos preocuparnos, ya que la exactitud de los límites de control está bien, ya que los cálculos incluyen más de 11 subgrupos. Y pues tampoco debemos preocuparnos por el tamaño de su grupo, ya que todos los subgrupos tienen por lo menos 250 elementos. En variación esperada, la variación en sus datos está cerca de la variación esperada. Sus datos no exhiben dispersión excesiva o dispersión insuficiente. Si estas condiciones existen, podría haber un mayor número de falsos alarmas o tener una gráfica rara una rara vez que muestre señales. En gráficas alternativas vemos que nos sirve para supervisar el proceso si el principal objetivo es explorar los datos y comparar el proceso antes y después de un cambio. Muy bien, pues vemos que todo está bajo control. Y pues con la evidencia que tenemos, pues es suficiente para ver que todo está bajo control estadístico. Ahora pasamos a nuestro proyecto de herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral, donde pues vamos a, como de costumbre, ver que, o más bien lo aprendido en esta materia, en esta unidad, poderlo aplicar en nuestro trabajo. Como ya había comentado, pues la empresa donde laboro hacen láminas de cartón. Actualmente se están enviando lotes de láminas de cartón de la planta productora al almacén. Posteriormente se envían al cliente principal. Se supo que salieron varios pallets con material defectuoso. Esto pues por lo que es los pedidos grandes y por sacar lo que es la producción, a veces no se revisa como es y salen defectuosos. Aquí lo bueno en este caso es que tenemos área de calidad en lo que es antes de salir el material en producción, y para pasar al almacén, ya que está el material, bueno, esto fue en almacén, ahí se volvió a dar una segunda revisión y pues se nos muestra un listado de pallets con defectos en varios lotes sucesivos de 2000 láminas cada uno. Vamos a construir una gráfica de control para la proporción P de lotes vencidos por pallets y determinaremos si el proceso está bajo control estadístico. Y pues más bien no son vencidos, son con defectos. Pero vemos, bueno, también son vencidos porque pues
muchos ya están almacenados por cierto tiempo y pues se vence lo que es el material, se absorbe humedad. Bueno, vamos a determinar bajo si este proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identificaremos cuál criterio no está bajo control estadístico. Pasamos a Minitab. Aquí vamos a pasar a estadísticas. Vamos a gráficas de control. Vamos a gráficas por atributos. Y vamos a P. Lo que son variables, vamos a poner lo que son los defectos por lote. Y en tamaño de subgrupos vamos a poner la cantidad por lote. A ver. Ahí está, listo. Vamos a opciones de gráfica. Prueba, seleccionamos todo. Aceptar. Y aceptar. Ok, vemos. Todo está bajo control, pero aquí tenemos 4 que están fuera de control. Ahora vamos a indagar con esto por qué. Vamos a pasar a lo que es el asistente. A gráficas de control. Vamos a gráficas P. Vamos a ver lo que son el defecto por lote. Y por lote. Estimar a partir de los datos. Aceptar. Ok, aquí vemos que la proporción, en el comentario, la proporción de elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. Pero yo vi 4 fuera de control, vamos a ver aquí. Utilice una gráfica P para evaluar la estadística del porcentaje de defectos de su proceso. Busque patrones que puedan ayudar a distinguir entre causas comunes especiales. Comúnmente un proceso que solo exhibe causas comunes tiene una tasa constante de defectos. Sin embargo, las tendencias globales o los patrones cíclicos también pueden ser causas comunes, entre otros patrones como desplazamientos y desvíos que pueden ser causas especiales. Ok, vamos a gráfica P por defecto de lote. La tarjeta de informe. En estabilidad, pues vemos que la proporción de elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. En el número de subgrupos, pues vemos que no debemos preocuparnos por la exactitud de los límites de control porque los cálculos incluyen más de 12 subgrupos. O sea que no nos preocupamos por los 4 que quedaron mal. En el tamaño de subgrupo, pues no debemos preocuparnos por la exactitud de los límites de control porque todos los subgrupos tienen por lo menos 62 elementos. En la variación esperada, pues los datos están cerca de la variación, como se espera, y los datos no exhiben dispersión excesiva o dispersión insuficiente. Si esas condiciones existen, podría ver un mayor número de falsas alarmas o tener una gráfica que rara vez nos muestre señales. Y pues en las gráficas alternas, esta gráfica sirve para supervisar el control de procesos.